Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Vamos a estar compartiendo en 1 Corintios capítulo 10. Este es el pasaje que hoy nos toca en nuestro estudio de 1 Corintios y vamos a ver que está relacionado a los dos capítulos anteriores, al 8 y el 9, en el mismo tema que Dios puso en el corazón del apóstol Pablo y le guió a través de su espíritu a escribir. Este tema que estamos viendo es la libertad cristiana y aquello que tiene que ver con el actuar del creyente. Y hasta ahora hemos visto en este tema cómo Dios ha sido muy claro a través de esta epístola en que hay un principio que debe reinar esa libertad cristiana y ese principio es el amor. Vamos a ir viendo a qué se refiere en este capítulo 10 y vamos a hacer una oración para comenzar y así empezar a ver nuestro estudio de hoy. Vamos a orar, ¿sí? Padre, queremos agradecerte, mi Dios, esta oportunidad que nos das de meditar hoy tu palabra. Y queremos rogarte, Señor, que seas tú quien a través de tu Espíritu nos enseña y nos guía y nos da la gracia, Padre, de apropiar el mensaje de tu palabra. Nos ponemos en tus manos y te pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en el capítulo 8 vamos a leer un poquito para recordar qué es lo que Dios ha estado transmitiéndonos a través de esta epístola de 1 Corintios. Y en el capítulo 8, desde el primer versículo, él empezaba diciendo, 1 Corintios 8:1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y el tema entonces es aquello que estaban viviendo los creyentes en esta iglesia, realmente en todas partes de este imperio romano, y que como hemos visto lo podemos trasladar a nuestros días. Ellos estaban en una ciudad en donde el rito pagano de la adoración a tantos dioses falsos que tenían estas personas estaba empezando a volverse un conflicto en su vida cristiana. Ellos habían salido de ese tipo de vida. Todos ellos, los que eran gentiles, participaban sin duda de una u otra manera de este tipo de adoración pagana. Pero ahora que Dios había conquistado sus corazones, Cristo les había hecho libres de todo este tipo de prácticas, ellos tenían este conflicto: ¿hasta dónde yo tengo la posibilidad o la libertad de participar de aquellas cosas que antes eran parte de mi vida, pero que ahora Cristo ha venido a hacerme libre de ellas? Y entonces vimos que el apóstol Pablo da un principio que hoy vamos a volver a tocar, y está en el versículo 2, el versículo 1, la parte final del 1 que no leímos, en donde dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ese es el principio. El conocimiento envanece, el saber las cosas no me hacen necesariamente vivirlas, no moldean necesariamente mi comportamiento. Que yo sepa lo que es agradable a Dios, que yo sepa lo que no es agradable a Dios, porque de alguna u otra manera a través de su palabra o a través de una enseñanza yo lo he escuchado, o simplemente porque Dios me ha hecho comprenderlo así por medio de esa búsqueda del Señor. No quiere decir ya que esto entonces me lleve a moldear mi vida de tal manera que el testimonio de Cristo esté siendo presentado. Es el amor el que edifica. Ese amor hacia Cristo que mueve mi corazón entonces para rendirme realmente a sus pies. Ese amor hacia las demás personas que me lleva a buscar dar testimonio de Cristo a aquellos que no le conocen y a buscar la edificación de aquellos que sí le conocen. Es muy distinto saber
a dejar que el Señor tome control en mi vida a través de ese amor que Él puede despertar en mi corazón. Y este es el tema realmente que nosotros vamos a ver en el capítulo 10. En el capítulo 9, el apóstol Pablo puso su ejemplo y nos mencionó aquellos derechos que él tenía como apóstol. Ya hablamos de todo esto del apostolado antes, ¿no? Pero él decía, yo tengo derecho, y menciona tres cosas. Él dice, tengo derecho a comer y a beber las cosas que yo considere que puedo hacer. Es decir, él siendo judío tenía derecho a comer lo que él quisiera. No solamente esto, él menciona que tenía derecho a casarse o a estar soltero, cualquiera que fuera pues la voluntad de Dios y la decisión que Dios le guiara a él. Y también menciona que él tenía derecho a ser sostenido por las iglesias. Todo esto lo tratamos en nuestro último estudio, pero él dice, estos derechos que yo tengo, yo renuncio a ellos para no poner tropiezo a aquellos que están viendo mi vida. Y esto nos enseña entonces ese principio del amor. Yo tengo derecho, pero renuncio a él para poder ser de testimonio y de edificación a aquel que está viendo mi vida. Esto es algo sumamente importante de entender, porque entonces ya mi libertad debe estar moldeada por el amor a Cristo y por amor al prójimo, por amor a aquellos que le conocen a Cristo para su edificación y por amor a aquellos que no le conocen a Cristo para que lleguen a conocerlo. Ahí es donde mi libertad entonces debe detenerse, no como una obligación, sino como un ejercicio de esa voluntad que el Señor me deja a mí tomar la decisión. En el capítulo 10 hoy vamos a ver ejemplos entonces del pueblo de Israel y básicamente yo quisiera que viéramos este capítulo 10 de 1 Corintios en tres partes y podríamos hoy llamar nuestro estudio tres peligros a considerar en esa libertad que tenemos en Cristo. Porque al final de cuentas nosotros debemos entender que en Cristo somos libres y podemos actuar libremente. Podemos participar de las cosas libremente. Sin embargo, hay tres cosas que el apóstol Pablo le menciona a los corintios que nosotros también debemos considerar como un peligro. Y estas tres cosas vamos a ver que es caer en pecado, eso es una. La segunda es participar de la mesa de los demonios. Ya vamos a ver a qué se refiere. Y la tercera es ser tropiezo a las personas que tienen inmadurez, podríamos decirlo espiritualmente hablando. Y entonces él empieza, vamos a ir a 1 Corintios 10, diciendo lo siguiente, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Entonces, ¿a quiénes se refiere cuando dice nuestros padres? Él está hablando del pueblo de Israel. Él está regresando al Antiguo Testamento y diciendo, no quiero que ignoren que todos nuestros padres, y esto habla de los israelitas, saliendo de Egipto, cruzando el desierto, entrando a la tierra prometida, dice, no quiero que ignoréis, hermanos, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, vamos a leer hasta el 4, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Fíjense, él menciona en estos 4 versículos verdaderos privilegios que este pueblo tuvo, maravillas que este pueblo vio, cosas realmente impactantes de las cuales ellos fueron participantes. Vamos a repasar un poquito lo que él dice. En el primer versículo dice, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Fíjense lo que dice primero, todos estuvieron bajo la nube. Vamos a regresar al Antiguo Testamento, vamos a Éxodo capítulo 13. Vamos a leer solamente 2 versículos, ¿no? Podríamos leer mucho de esto, pero la idea es solamente ver la referencia de lo que él está diciendo. Éxodo capítulo 13, leamos acá los versículos 21 y 22 de Éxodo 13, porque estas son las referencias y es necesario que las contemplemos para comprender bien el pasaje que leemos. Dice solamente acá, Éxodo 13, 21 y 22, y Jehová iba delante de ellos de día, en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Díganme ustedes si esto no debió haber sido algo espectacular. Ellos están en el desierto. Si la nube no hubiera cubierto sus cabezas durante las horas del día, probablemente hubieran muerto por el calor del desierto.
Y lo mismo pasaba con la nube de fuego, la columna de fuego más bien, durante las noches. Les alumbraba el camino. Esto hablaba de las maravillas de Dios cuidando sus vidas. Hablaba de cómo Él estaba cumpliendo su promesa. Ellos eran su especial tesoro. Aquellos que Él había rescatado de Egipto para introducirlos a una tierra que fluía leche y miel. Y ese Padre maravilloso, ese Dios maravilloso que tenían, ponía una nube sobre sus cabezas de día y una columna de fuego de noche sobre sus cabezas. ¡Qué cuidado más maravilloso! Eso vio el pueblo de Israel. Este era el conocimiento que ellos tenían. A ver, nadie podía decirle a este pueblo, Dios no es poderoso, porque ellos lo habían visto. Pero no perdamos de vista hacia dónde se está dirigiendo el apóstol Pablo. Él está diciendo, no basta con saberlo, no basta con conocer ese poder de Dios. Porque ya leímos en 1 Corintios 8:1, el conocimiento envanece. Ellos participaron de todo esto y pudieron haber vivido vidas espirituales impresionantes, pero no lo hicieron. Y nosotros debemos empezar a ver esto como una comparación hacia nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si vamos al versículo 5, dice en 1 Corintios 10, ahí estamos, dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Cómo así? Si ellos vieron la nube, ellos vieron la columna de fuego, pero vivieron contrarios a la voluntad de Dios. Pecaron deliberadamente. Díganme si no es muy parecido a lo que pasa hoy en día. Y es ahí en donde esto se hace tan importante. Veamos otro privilegio que ellos vieron, otra maravilla que vieron. Sigue diciendo el versículo 1, la última frase dice, y todos pasaron el mar. Esto es una referencia sin duda a ese momento en el que el mar se abre por la mitad y ellos atraviesan esa parte del Mar Rojo. ¿Impresionante o no? Por supuesto que debió haber sido impresionante. Y dice el versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué significa esto? Y yo quiero que veamos los paralelos que existen entre nuestra vida. Nosotros no somos Israel, ¿verdad? Aquí en este mismo pasaje vamos a ver que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, hace esa división, judíos, gentiles, iglesia. Nosotros no somos Israel, pero hay una comparación. Estos son tipos, podríamos decir. Es decir, ejemplos de lo que nosotros también podemos experimentar en Cristo. Nosotros podemos experimentar ese cuidado maravilloso del Señor sobre nuestras cabezas, dirigiendo nuestras vidas, cuidando nuestras vidas, proveyendo sombra en los momentos de calor, de tremendo calor, o proveyendo luz en los momentos de oscuridad. Ese es el Dios que tenemos nosotros también. Y nosotros podemos experimentar esto. Muchas veces lo hemos conocido sin duda, si estamos en Cristo. Pero no solamente esto, ellos, dice acá, fueron bautizados, en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El bautismo, sin duda, es una referencia a sumergir en agua, pero realmente esa es la definición literal de la palabra. Sin embargo, tiene una definición muy clara cuando nosotros entendemos el aspecto espiritual, y es identificación, es ser parte de un cuerpo. Israel, al cruzar este mar rojo, al ver esa nube sobre su cabeza, fueron uno solo, un pueblo para Dios. Él los tomó, los hizo suyos. ¿Qué significa esto en nuestras vidas? Bueno, vamos a leer aquí mismo en 1 Corintios, pero vamos a ir al capítulo 12, versículo 13. 1 Corintios 12, 13. Aquí habla del bautismo con el que nosotros fuimos bautizados y la identificación que nosotros tenemos para ser hechos parte de un cuerpo, dice el 12, 13 de 1 Corintios, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ese es el bautismo que nosotros tenemos en Cristo. Cuando abrimos nuestro corazón a Jesús, creyendo en Él como nuestro Señor y Salvador, y le recibimos por fe, Él nos dio su Espíritu y nos bautizó en su Espíritu y nos identifica con Él. Somos parte del cuerpo de Cristo. De la misma forma que ese pueblo de Israel, cada uno de sus miembros, cada una de estas personas eran parte de ese pueblo escogido por Dios. Aquellos que estamos en Cristo somos parte del cuerpo de Cristo, somos suyos, Él es nuestra cabeza y a Él nos debemos. Las mismas maravillas que Israel vio en el desierto son las mismas maravillas que el Hijo de Dios puede ver hoy, de forma personal en su vida. Y nosotros tenemos que comprender esto. ¿Por qué? Por lo que Él está enseñando acá. Está diciendo, ellos vieron maravillas, ustedes también las están viendo, pero hay un peligro, que ese conocimiento
y esa libertad que en Cristo nosotros ejercitamos, tenemos, la confundamos y nos lleve al pecado. Veamos el siguiente versículo porque creo que vamos a ir entendiéndolo mejor poco a poco. Capítulo 10 estamos de 1 Corintios. Leamos aquí el versículo 3, fíjense cómo dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual. Es una referencia al maná. Ya vamos a leer un poco más adelante los versículos. ¿Por qué? Porque recuérdense ustedes que descendía pan del cielo todos los días. Esa es una comparación a la palabra de Dios en nuestras vidas. Jesús mismo dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Y es a través de la palabra que nosotros participamos de Él. A ver, vamos a irlo entendiendo, pero la idea es que Él nos sustenta, Él nos alimenta. Como lo hizo con ese pueblo, Él también lo hace hoy en día. Proveyó un alimento, es su palabra, y este alimento nos nutre espiritualmente y nos sostiene en nuestra vida cristiana. Versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y podríamos nosotros citar algunos versículos. Vamos a Juan 7, vale la pena que lo leamos, ¿no? Juan capítulo 7. Estos versículos que nos hablan, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en ese momento que Él estuvo celebrando, o más bien, mientras los judíos celebraban esta fiesta, dice Juan 7, versículo 37, vamos a leer hasta el 39, dice lo siguiente: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Quiere decir, él no había muerto, resucitado y ascendido al cielo. Pero ya lo hizo. Y el Espíritu Santo viene a la vida de todo aquel que cree hoy en Jesucristo. Ese es el agua viva. Beber de Cristo es beber el agua viva. Participar de la salvación en Cristo. Nutrirnos de su palabra y refrescarnos en su palabra, en Cristo mismo. Esa es el agua viva. Ellos vivieron esto en el desierto. Vieron la nube, vieron el fuego, cruzaron el mar, vieron el maná caer del cielo, vieron el agua salir de la peña. Todas estas maravillas, ellos pudieron conocer el verdadero poder de Dios. Y entonces nosotros podríamos pensar, ¿quién puede fallar en una situación así? Si están viendo de forma literal la presencia de Dios, el poder de Dios, los milagros para que sus vidas sean sustentadas, cuidadas, alimentadas, ¿cómo fallarle al Señor en una situación así? Bueno, si conocemos la historia de la palabra de Dios, fallaron muchas veces, ¿verdad? Pero nosotros también lo hacemos, lastimosamente. Y esa es la advertencia que el apóstol Pablo está dando a los corintios acá. ¿Por qué? Porque conocer no significa vivir. Que nosotros sepamos quién es Cristo, que nosotros sepamos acerca de su palabra, conozcamos las historias, conozcamos las enseñanzas o los principios de vida cristiana, no significa que nosotros estamos viviendo para glorificar a Dios. No significa que nuestras vidas están siendo un testimonio vivo. Eso es lo que dice. Vamos a leer dos versículos que hemos leído anteriormente, porque hablan de ese peligro de vernos tropezados en esta libertad cristiana. Vamos a 1 Corintios capítulo 4 y leamos el versículo 20. 1 Corintios 4, 20. Nos decía esto, 1 Corintios 4, 20 nos decía: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El poder de una vida transformada, por supuesto. Esa es la referencia. Cuando estudiamos esto, vimos con claridad eso. Pablo decía, yo voy a ir y no voy a ver lo que dicen, voy a ver lo que viven. Porque la vida cristiana no consiste en palabras, sino en poder. ¿A qué se refiere ese poder? Al poder del Señor transformando mi vida para llevarme al carácter de Cristo, para llevarme al fruto del Señor, para llevarme a una vida de santidad que glorifique a Dios. Yo puedo saber todas las cosas de la vida cristiana o los principios de la palabra de Dios, pero de nada sirve saberlos e incluso transmitirlos con mi boca si no estoy siendo transformado por el poder del Señor. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Este pueblo vio las maravillas, pero no le amó al Señor.
Y eso es lo que nosotros también debemos tener como advertencia. Vamos a leer Romanos, les decía 2 versículos, Romanos 14. Vamos a Romanos 14, leamos el versículo 17. Aquí nos dice, esto lo citamos cuando vimos también el capítulo 8, porque habla de esa misma libertad cristiana. Dice Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Yo puedo decir, yo me abstengo de eso porque no es agradable a Dios. No, los cristianos no hacemos esto. Los cristianos no hacemos esto otro. Los cristianos no vamos a este lugar. Yo puedo participar de estas cosas de esta manera, pero ¿cómo está mi vida de integridad? ¿Soy íntegro en mi vida? No porque yo sea, sino porque Cristo me ha transformado y me está llevando a vivir una vida de justicia. ¿Qué tal la paz que hay dentro de mi corazón? ¿Tengo paz en mi corazón? ¿Tengo paz en mi vida porque me sé amado y aceptado por el Señor a través de Jesucristo? Si no lo tengo, no importa que no participe de las cosas que los cristianos no tienen que participar, porque el Señor no está llenando mi corazón. Y entonces el conocimiento me va a envanecer, pero no hay amor para que me edifique. Y ese es el peligro. Y el gozo. ¿Dónde está el gozo de los creyentes hoy? Como que se ha perdido mucho, ¿verdad? Bueno, lo que necesitamos entonces es buscar que Cristo realmente llene nuestras vidas y que su amor nos inunde de tal manera que moldee nuestro corazón. Justicia, paz y gozo, eso es lo que el Señor produce a través de su Espíritu. Mira, entre otros frutos, ¿verdad?, que entendemos que vienen acompañados de ello. Entonces lo que estamos viendo en 1 Corintios 10 es el ejemplo del pueblo de Israel y hay que trasladarlo a nuestros días. Estos hombres, este pueblo, vio maravillas. Tuvieron ese privilegio de ver de primera mano el poder de Dios. La nube que les cubría, el fuego que les guiaba, el mar que se abría delante de ellos, el pan que caía del cielo, el agua que salía de la roca. Todos estos privilegios y maravillas ellos los contemplaron. Pero aún así, dice el versículo 5, 1 Corintios 10, 5, ahí estamos, dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ese es el primer peligro que nosotros debemos observar al contemplar la libertad cristiana. Yo puedo saber mucho y puedo pretender saber cómo manejarme en esa libertad que tengo en Cristo, porque Él nos ha hecho libres, ¿no? Pero debo tener sumo cuidado a que esa libertad cristiana no se vuelva un libertinaje. Y entonces yo vivo en pecado. Hay un pequeño paso en esto, ¿saben? Pero la diferencia no es nuestra prudencia personal, porque ninguno de nosotros debe apoyarse en su propia prudencia, ¿no? Eso nos enseña Proverbios 3. La diferencia es la verdadera dirección del Espíritu de Dios en la vida de aquel que vive en comunión con Cristo, sometiéndose a Él y buscando su voluntad. Esa es la diferencia. Lo que el Señor puede alumbrar en nuestros corazones y dirigirnos. El apóstol Pablo está haciendo una relación, todos estos pasajes 8, 9 y 10 están relacionados, porque se recuerdan lo que él había dicho en el 9:27, regresemos al 9:27, él decía, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esta palabra, eliminado, es la misma que él usa en el versículo 5 cuando dice, de los más de ellos, no se agradó Dios. Es decir, yo mismo venga a no agradar a Dios, a ser desaprobado. Y ellos fueron desaprobados ante los ojos de Dios. Y él en el capítulo 9 nos estaba enseñando cómo él debía morir a sí mismo, cómo debía dejar que el Señor tomara control, que no bastaba con saber las cosas, el Señor debía gobernarle. Y es lo que está diciendo acá, haciendo esa comparación con el pueblo de Israel. Y entonces nos menciona 5 aspectos que nosotros debemos vigilar a través del ejemplo del pueblo de Israel, porque estos 5 aspectos pueden llevar al creyente, aun cuando conoce, aun cuando sabe las cosas, aun cuando piensa que tiene madurez espiritual, lo pueden llevar a caer, si no vigila esa intimidad genuina con el Señor. Y vamos a ver cada uno de ellos. Versículo 6 dice lo siguiente, 1 Corintios 10, 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, y aquí está el primero, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaban.
Vamos a regresar a Números, capítulo 11, ¿sí? Y vamos a ver acá en Números 11, vamos a leer el versículo 4. No nos vamos a extender en esto, en lo que vamos a ir leyendo, pero vamos a ver la referencia para entender el principio. Números 11, vamos a leer el 4 y el 5 de Números 11. Entonces, esto pasa cuando ellos han salido de Egipto, está hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Y han cruzado el Mar Rojo, ya están caminando con Dios, llegan al monte Sinaí. Dice Números 11, 4 y 5, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Eso significa codiciar. Tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de Baal, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. ¿Qué están codiciando ellos? Están codiciando lo que tenían cuando eran esclavos. Eso es lo que perdemos de vista. A veces el creyente empieza a codiciar las cosas de este mundo. Empieza a codiciar aquellas cosas que cuando no tenía a Cristo vivía con libertad. Ese es un grave error. ¿Por qué? Porque se nos olvida que también éramos esclavos del pecado, y que íbamos directo a la condenación. Cristo nos hizo libres y nos proveyó algo maravilloso, su propio alimento. No tiene sentido codiciar las cosas del mundo. Ellos codiciaban comida, como vemos acá, ¿no? Dice cebollas, puerros, ajos, pescados. Esas delicias, podríamos decir, pero podemos traer esto a nuestra realidad y entender que muchas veces el creyente cae en la codicia de las cosas materiales, en la codicia de aquellas cosas que el mundo le dice, si logras esto, si tienes esto, vas a ser feliz, vas a deleitarte, vas a tener una posición, vas a ser importante. Y podemos caer en esas codicias y dejar a un lado lo que el Señor quiere que nosotros busquemos. Fíjense cómo es esto de claro. Ellos vieron la nube, pasaron el mar, todo lo que ya vimos, vieron las maravillas del Señor, pero codiciaron lo que el mundo les ofrecía. Y díganme si no es algo que le pasa al creyente hoy. Podemos conocer las maravillas del Señor, pero debemos entender que nuestra carne va a seguir codiciando las cosas del mundo. Ahí está el peligro. Debemos siempre tener ese cuidado de que esa libertad que tenemos en Cristo no sea una libertad para la carne, y que realmente sea el Señor el que nos está dirigiendo a ejercitar esa libertad, y no nuestra carne como un pretexto para participar de las cosas del mundo, que al final de cuentas yo deseo como un pecado. Debo tener mucho cuidado y entender que mi carne está ahí y que las cosas del mundo van a seguir siendo atractivas a mi carne. Si yo no vivo en el amor de Cristo, el Señor no me va a dar victoria sobre esto. ¿Por qué ellos podían anhelar lo que tenían en Egipto? Si ahí eran esclavos, si ahí estaban siendo oprimidos, si ahí estaban matando a todos sus hijos varones, ¿por qué podían ellos anhelar regresar a Egipto? Por el engaño del enemigo, por el engaño de la carne, porque pensaban que era mejor. ¿Acaso es mejor ir rumbo a la condenación? ¿Acaso es mejor que el pecado destruya mi vida? ¿Verdad que no es mejor? No lo es. Ahí es donde nosotros tenemos que tener claridad. Cristo nos ofrece una vida plena, una vida abundante. Es lo que Jesús mismo dijo en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él nos dice, yo quiero darte una vida abundante. Debemos dejar entonces que Él tome control. Si no lo hacemos, nuestra carne se levantará. Y aunque nosotros sepamos que los ajos, la cebolla, los puerros, los melones, lo que sea que esto represente en mi vida, pertenece al mundo y me tenía en esclavitud, aunque yo lo sepa, si no vivo en el amor del Señor, lo voy a seguir deseando. Y ese es el peligro. Pero no solamente habla de la codicia, yo creo que vamos muy lento, ¿no? Pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Versículo 7, el 7 nos toca, ¿verdad? Dice, 1 Corintios capítulo 10, versículo 7, entonces el primer peligro o el primer pecado que nos ejemplifica con el pueblo de Israel es la codicia. El segundo es la idolatría, dice el versículo 7,
ni seáis idólatras, como algunos de ellos según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Vamos a Éxodo, ¿sí? A Éxodo, en el capítulo 32 de Éxodo, ahí vamos a leer esta referencia. Esto es una referencia al momento en el que Moisés está en el monte Sinaí, es decir, él subió al Sinaí y pasó ahí 40 días, ¿se recuerdan ustedes? Y entonces el pueblo dijo, Moisés ya no regresó. Y entonces, ¿qué hicieron? No buscaron a Dios ellos, no se humillaron, no oraron, no clamaron al Señor. No, ¿saben qué hicieron? Se hicieron un becerro de oro. Qué tremendo, ¿verdad? Porque no olvidemos lo que vimos en los primeros 4 versículos. Este pueblo vio las maravillas del Señor. Pero aún habiendo visto las maravillas, sus corazones seguían siendo idólatras. Y se hicieron una imagen. Veamos Éxodo 32, leamos acá. Desde el versículo 4, vamos a leer lo que hizo Aarón. Dice, y él tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ya saben que se los voy a compartir. Yo tengo un signo de interrogación aquí en este versículo en mi Biblia, porque me pregunto siempre, ¿cómo es posible que seamos así? ¿Cómo es posible? Y yo me incluyo, porque nuestra carne es idólatra. No piensen que no lo son. Si ignoramos esto, vamos a caer fácilmente. Pero esa es la realidad. Dios nos ha mostrado su bondad. Cristo dio su vida por nosotros. Él entregó y derramó su sangre para que yo pueda ser rescatado y mis pecados puedan ser perdonados. A más de esto, me ha puesto dentro de mí, si estoy en Cristo, su Espíritu. Me ha hecho parte de su cuerpo, todo lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Y aún así decir, no, este va a ser mi Dios. Y me voy a ir detrás de esto. Aquí, miren, esto es algo personal. Cada uno de nosotros puede meditar en esto. Puede ser que yo esté cayendo en idolatría detrás de mi trabajo, del dinero, de una relación, de una persona, de un ideal, de mí mismo. ¿Sí? Puede ser que yo esté efectivamente participando de la adoración, algún tipo de imágenes. Todo esto es parte de la idolatría que menciona acá. Es todo aquello que ocupa el lugar que el Señor debe ocupar. Esa es la idea. Pero vamos a seguir leyendo porque todavía no llegamos, ¿verdad? A lo que dice versículo 5. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¿Cómo así que fiesta para Jehová? Si era un becerro de oro, ¿no? Y dice el 6, y al día siguiente, y aquí está lo que Pablo está citando en 1 Corintios 10, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. La referencia en ambos pasajes es que danzaron, ¿no? ¿Cómo es esto, no? Que hay tanta confusión en los círculos cristianos, que hay personas que creen que la búsqueda del Señor es a través de la danza. Es otro tema que dejaremos para otro día. Solamente hay que entender que es diferente a lo que el Señor dice en su palabra. Lo que nosotros tenemos acá debe ser muy claro para nosotros. Es a Cristo a quien nos debemos. Es al Señor Jesucristo a quien nosotros nos debemos. No debemos participar de la idolatría en el tema como lo vimos ya. Pero debemos ser muy cuidadosos. La codicia y la idolatría siguen siendo parte de la carne, de esa naturaleza pecaminosa que está en todos nosotros. Dios nos ha dado una nueva naturaleza en Cristo y cuando Él gobierna en esa nueva naturaleza, entonces esa carne es, digámoslo así, inhabilitada, ¿no? No quiere decir que no se pueda levantar, pero Cristo puede gobernar y Él entonces nos puede llevar a la victoria. El énfasis en esto es que no se trata de saberlo, se trata de vivir en intimidad con Él, en amor hacia Cristo. De eso se trata. Veamos el siguiente ejemplo que pone 1 Corintios capítulo 10, entonces habla de la codicia, habla de la idolatría, y dice el versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Qué fue lo que pasó con esto? Bueno, vale la pena que leamos, aunque nos lleve tiempo, este
ejercicio, llamémosle, ¿no?, que estamos haciendo, vale la pena que regresemos a Números 25 y veamos lo que pasó. Solo vamos a leer el primer versículo de Números 25. Si ustedes han leído sus Biblias, pues van a identificar en qué momento de la historia del pueblo de Israel nos encontramos. Este es el momento en el que Balaam fue a maldecir a Israel, pero Dios no le dejó y en vez de maldecirlo lo bendijo. Pero entonces Balaam le dio a Balac una estrategia y le dijo: yo sé cómo puedes destruir este pueblo. Ya que no lo podemos maldecir porque Dios no nos deja, yo sé cómo lo podemos destruir. ¿Sabes cómo lo podemos destruir? Mandémosles a las moabitas, para que entonces se mezclen con los pueblos y adoren a los dioses de los pueblos. Esto lo que significa o representa es cuando el creyente se mezcla con el mundo. Y debemos ser muy honestos en esto. Dios nos enseña que no es la voluntad de Dios que el creyente se una con el incrédulo, que el creyente se mezcle con el mundo. Lastimosamente hoy la iglesia está llena del mundo. Y el mismo creyente, lastimosamente, no sé cómo decirlo, percibe quizá equivocadamente esa libertad. Pues eso es lo que estamos aprendiendo en 1 Corintios 10. Es un peligro de esa libertad cristiana, sentir libertad para mezclarme con el mundo. No lo debemos tener. Estamos en Números, ¿verdad? Perdonen ustedes, Números 25, versículo 1, dice: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. El principio es ese. Ellos empezaron a involucrarse, y aquí habla de relaciones sexuales específicamente, ¿verdad? Habla de que empezaron a caer en inmoralidad con ellas y todo su corazón se desvió. Son cosas que nosotros debemos ser muy cuidadosos. Hablamos mucho de esto cuando estudiamos 1 Corintios 6. La carne sigue tendiendo estas cosas y debemos ser muy cuidadosos. Pero regresemos a 1 Corintios 10, ¿sí?, para continuar viendo los ejemplos. Versículo 9 dice: ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Bueno, ¿cuándo se llevó a cabo esta tentación? Esto es algo que yo creo que debemos meditar detenidamente. Vamos a Números 21. ¿Por qué? Porque ellos tentaron a Dios de la siguiente manera. Cuando Dios trajo un juicio por el pecado y destruyó a aquellos que se habían levantado en contra de él. Aún ahí, ellos seguían levantándose en contra de Dios. Les dije Números 21, ¿verdad? Vamos a leer Números 21. Leamos acá los versículos 5 y 6 de Números 21, ¿sí? Números 21, versículos 5 y 6 dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, y dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Fíjense cómo este pueblo decía: no, ya no quiero maná, ya no quiero esto, yo quiero otras cosas. Empezaron a decir: lo que pasa es que Dios no es poderoso para darnos más cosas. Qué tremendo que es esto, ¿verdad? El maná es comparable a la palabra de Dios. Qué triste es ver cómo hoy en día el cristianismo desprecia la palabra de Dios. Nosotros pasamos alrededor de 1 hora hoy estudiando la palabra. Para muchos esto no es nada atractivo, ¿saben? Puede llegar a ser muy pesado para algunos. Pero es porque la palabra de Dios no es apreciada, sino que otro tipo de cosas se aprecian más. Cosas que no edifican para Cristo. Pero lastimosamente podemos también caer en esto. Vamos a 1 Corintios 10, ¿sí? Veamos el último ejemplo que él pone, el versículo 10, donde dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Cuándo murmuraron? Cuando dijeron: ¿acaso solo por medio de Moisés y de Aarón ha hablado Dios? ¿No ha hablado también por nosotros los levitas? Esto es orgullo, ¿verdad? Y el orgullo lleva a la murmuración. Y cuando el orgullo levanta la murmuración en el corazón, ya no podemos controlar nuestras bocas. Y empezamos entonces a ver incluso a los demás creyentes y decimos: este pobre que no sabe nada, yo porque tengo tantos años de ser creyente. El conocimiento envanece, ¿no? Y debemos ser muy cuidadosos con esto, porque cuánto menosprecio existe hoy
por parte de los creyentes a otros creyentes. ¿Qué no debería de ser al revés? ¿Qué no deberíamos de gozarnos de saber que alguien más conoce de Cristo? Ahora todos tenemos nuestras luchas. ¿O acaso nosotros no las tenemos? Por supuesto que las tenemos. Todos tenemos victorias que Dios nos tiene que ir dando. ¿Quién no necesita de las victorias del Señor? Ellos murmuraban de esta manera y Dios trajo un juicio tremendo. Cuando Dios trajo el primer juicio, ellos siguieron murmurando. Debemos ser muy cuidadosos con esto. Saben, la murmuración es el pecado más recurrente en Israel, en el desierto. Murmuraban y murmuraban y murmuraban. Miren, salieron de Egipto, ni siquiera habían llegado al Mar Rojo y ya habían murmurado 4 veces contra Dios. Ni siquiera habían llegado al Mar Rojo. Acababan de salir y ya estaban murmurando en contra de Dios. Hay que tener tanto cuidado con nuestra lengua, que Santiago nos dice que es un pequeño miembro que puede encender un gran fuego. Hay que tener mucho cuidado. Y si yo no puedo decir nada bueno, es mejor no decir nada, ¿verdad? Y quedarme callado. Y someterlo a Dios en oración. Porque esto puede destruir muchísimo. Lo hizo en Israel y lo ha hecho a lo largo de la historia de la iglesia. Entonces, a ver, estas cosas que él menciona, estos 5 ejemplos, repasemos un poquito: la codicia, la idolatría, la fornicación, el tentar al Señor y la murmuración. Son los 5 ejemplos que el apóstol Pablo está poniendo del pueblo de Israel, diciendo, ellos vieron las maravillas, ellos conocieron el poder de Dios de primera mano, pero a pesar de eso, cometieron estos 5 pecados. Y nosotros debemos ser muy cuidadosos porque conocemos a Cristo, tenemos su palabra en nuestras manos. Podríamos decir, conocemos los principios de la vida cristiana, pero esto no nos va a llevar a evitar que nosotros caigamos en pecado. Lo que necesitamos es vivir sometiéndonos al Señor, en una intimidad verdadera con Cristo, que su amor nos inunde, porque esa es la diferencia. El conocimiento envanece, el amor edifica. Si yo vivo en ese amor de Cristo, porque Él me está llenando, entonces mi vida puede ser una vida victoriosa en Cristo. Y ese es el propósito de Dios. Entonces debemos entenderlo así. La libertad que nosotros tenemos en Cristo nunca debe ser usada como una libertad para codiciar. Nunca debe ser usada como una libertad para la idolatría. Nunca debe ser usada como una libertad para la fornicación o la inmoralidad. No puede ser usada, no debe ser usada como una libertad para tentar al Señor, para levantarme en contra de Él o para murmurar. Cada una de estas cosas tiene su razón. Si ustedes repasan los pasajes del Antiguo Testamento, van a encontrar qué los llevó a ellos a hacer eso. Y lo mismo pasa con nosotros. La idea es entender que debemos ser muy cuidadosos, porque aunque sepamos, no estamos libres de vivir en pecado. Y nuevamente, regresemos un poco a 1 Corintios capítulo 8, ¿sí? Y leamos acá el versículo 3 primero, en donde decía, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Esa es la diferencia. Cuando nosotros vivimos en el amor del Señor, entonces Él puede llevarnos a una vida de victoria. Debemos tener mucho cuidado, ¿verdad? Bueno, regresemos a nuestro pasaje. El primer peligro entonces en la libertad cristiana es caer en pecado o percibir esa libertad como libertad para el pecado. Nunca debe ser. Vamos al 11, 1 Corintios 10, 11. Este es el centro de este pasaje en donde dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Este versículo es hermoso porque nos hace comprender que todo el propósito de Dios al dejarnos registrado esa historia que acabamos de recordar un poco del pueblo de Israel, es para nuestra enseñanza, es para nuestra edificación. Son ejemplos para nosotros que alcanzamos los fines de los siglos, es decir, este tiempo en el que vivimos, previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el versículo 12, esencial, nos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Habían muchos creyentes en Corinto que pensaban que ya sabían, que sabían cómo manejarse, ¿verdad? En esa libertad cristiana. Decían, no, yo puedo hacer esto, puedo participar de esto, no hay problema. Y terminaban cayendo en pecado. Codicia, idolatría, fornicación, murmuración, tentar al Señor.
cualquiera de estos peligros o otros más, ¿verdad? No necesariamente son estos 5. Y fácilmente esa libertad que ellos decían tener los hacía regresar a su antigua manera de vivir. Y pasaban por alto esos principios que también vimos antes. ¿Se recuerdan ustedes? Regresemos un poco, capítulo 8, nuevamente, capítulo 8, versículo 11 y 12 del capítulo 8 decía: y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Y entonces ellos decían: no, pero no hay problema para mí, yo voy a participar de esto, yo voy a sentarme en el lugar de ídolos, ¿no? Estamos hablando de Corinto en el primer siglo, en esa ciudad que estaba llena de templos paganos. Yo decía: no, para mí no hay problema, pero ¿y qué pasa con aquel que está a mi lado? Y dice: ¿y no este dijo que se había convertido a Cristo? Y está aquí conmigo. Entonces es lo mismo. Qué peligro, ¿verdad? Contra Cristo pecáis, dice el Señor. Ahí es donde esa libertad cristiana, como estamos viendo en 1 Corintios 10, no puede llevarnos, no debe ser usada para pecar. Entonces regresemos, ¿no? A 1 Corintios 10, porque todavía amplía esto. Dice, lo primero entonces es tener ese cuidado de no llevar esa libertad al pecado. Luego dice, nos da una promesa hermosa acá, pero está relacionada al pasaje, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Quiere decir que toda tentación está producida por nuestra naturaleza humana, no es algo que nosotros no podamos producir. Luego dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Es un versículo muy usado y qué bueno que lo usemos bastante, porque es una promesa hermosa del Señor diciéndonos que la prueba que nosotros experimentamos nunca será más grande que su gracia para poder salir victoriosos. Cualquier cosa que nosotros enfrentemos, cualquier tentación hacia el pecado que nosotros enfrentemos, el poder y la gracia de Dios son suficientes para mantenernos victoriosos. De tal manera que yo nunca puedo justificar mi pecado o poner un pretexto para este. No debo hacerlo. Debo tener victoria sobre esto. Luego dice entonces el 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y aquí está poniendo, va a tomar este ejemplo y vamos a verlo porque quisiera que termináramos el pasaje. Vamos a ver que él va a tomar la cena del Señor y va a tomar la participación de los cultos paganos y lo va a comparar y nos va a hacer ver el segundo peligro. Entonces, el primer peligro a considerar en la libertad cristiana es caer en pecado. El segundo peligro a considerar en la libertad cristiana es participar de las, digámoslo así, del culto a los demonios. Esto se oye muy feo, ¿verdad? Pero por eso es que Dios nos deja esta advertencia. Y vamos a leer acá lo que dice. Dice en el versículo 15, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que compartimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Hagamos una pausa. Cuando él dice la copa de bendición que bendecimos, es porque durante la Pascua el judío tomaba 3 copas. Ninguna de estas copas era vino fermentado. Debemos entender que la Pascua estaba libre completamente de levadura y de cualquier tipo de fermento. Esto era jugo de uva, ¿verdad? Ahora dice, la copa que bendecimos. ¿Por qué? Porque ellos tomaban 3 copas y la última era la que ellos llamaban la copa que bendecimos. Es la copa que el Señor Jesucristo tomó en esa última cena que estuvo con sus discípulos y dijo, esto es mi sangre que por vosotros es derramada. Entonces el apóstol Pablo está haciendo referencia a eso y está diciendo, esa copa, ¿qué representa? Volvamos a leer el versículo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿Qué representa? Representa que yo estoy creyendo en Jesucristo. Representa que yo estoy buscando esa comunión con Él, que soy participante de su muerte, que a través de la fe en Jesucristo yo he venido a ser parte de ese cuerpo de Cristo. Es identificación, es comunión con el Señor. Que esto obra algo en la vida de la persona, debemos ser muy cuidadosos con esto. Él está comparando y lo que está diciendo es, cuando ustedes participan de la cena del Señor, es porque creen que Jesucristo murió en la cruz.
pagó por sus pecados, derramó su sangre y que su sangre cubrió esa culpa. Es lo que él está diciendo. Ya lo vamos a ir entendiendo mejor. El pan que compartimos, dice también, no es la comunión del cuerpo de Cristo, es comunión, ¿no? Es decir, era una representación. En el capítulo 11 vamos a ampliar más esto de la comunión en la cena del Señor. Pero lo que él está diciendo es, aquel que participa de la cena del Señor es porque cree que Jesucristo es su Señor y que murió en la cruz y resucitó y pagó por sus pecados. Ahora veamos lo que dice los siguientes versículos. Dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces él dice, el que participa de la cena se hace uno, ¿verdad? En un cuerpo que sigue al Señor. Y entonces dice, versículo 18, el ejemplo de Israel. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? Vamos a hacer una pausa. Entonces él dice, el que participa de la cena es porque cree en Jesucristo. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento participaban del altar porque creían en lo que estaban viviendo, que el Dios verdadero era el que estaba demandando estos sacrificios. Ahora lo va a comparar con los sacrificios paganos. Y dice lo siguiente, dice el 19, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Ya vimos en el capítulo 9 que la respuesta es no, no es nada. Pero sigue diciendo él, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? Somos más fuertes que Él. ¿Qué dice acá? Bueno, así como aquel creyente que participa de la cena del Señor está diciendo, yo creo que Jesús murió en la cruz por mí, derramó su sangre, entregó su cuerpo para mi salvación. Así como el sacerdote del Antiguo Testamento al ofrecer el sacrificio creía que Dios lo recibía como una expiación temporal hasta que Cristo viniera, así aquel que iba al templo pagano estaba convencido de que ese Dios pagano, que no existe por cierto, le estaba demandando estos sacrificios y que lo bendeciría o le daría su favor al ofrecer estos sacrificios. Esto no es viejo, todavía sigue sucediendo. Hay muchas partes aún en nuestro país en donde se ofrecen, por ejemplo, granos de algún tipo de cosecha al Dios de la tierra para que bendiga la cosecha. Eso es lo que él está diciendo. ¿Por qué lo hacen? Porque creen que ese Dios que ellos tienen los va a escuchar y los va a bendecir. Esa es la comparación que Pablo está haciendo. Él lo que está diciendo es, el ídolo no es nada, lo que se sacrifica, es decir, la carne no es nada. El problema es que aquel que lo está haciendo cree que sí lo es. Y como él cree que sí lo es, él está participando de esto. Y aquí Pablo nos está dando un principio importantísimo. Detrás de ese sacrificio pagano, detrás de esa idolatría, está Satanás. Y aquel que participa de esto, está participando también de la mesa de los demonios. Aquí entonces nos da otra advertencia, ¿verdad? Yo tengo libertad de moverme, de ir a donde quiera. Pero ¿qué pasa cuando en esa libertad yo termino participando en algún culto que yo sé que no es al Dios verdadero? Estoy sometiéndome a un grave peligro, estar participando de la mesa de los demonios y exponerme directamente al ataque de Satanás sobre mi vida. Y por eso es que él dice, huid de la idolatría. Esta es algo que debe modelar nuestra libertad cristiana. Yo tengo libertad, por supuesto que la tengo, pero por esa libertad que yo tengo, voy a sentir libertad de ir y prender una vela a San Simón, que es tan famoso en nuestro país, y participar de la mesa de los demonios. No, Dios me dice, huye de la idolatría. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Pero es lo mismo. Ahora, yo soy creyente y yo tengo libertad de asistir a cualquier lado. Nosotros vivimos en un país tradicionalmente religioso. Y yo puedo venir y decir, pero yo tengo libertad de estar aquí. Cuidado. Yo sé que yo no creo en eso, pero el que está a la par mía tal vez está convencido de que así es. Y yo voy a terminar participando de su adoración.
Y Dios me dice, huye de esto. Esa libertad que yo tengo en Cristo nunca debe ser usada para el pecado y nunca debe ser usada para exponerme o exponer a quienes yo digo amar a la participación de las cosas del enemigo. Ahí es donde mi libertad debe glorificar a Dios y no ser usada como un libertinaje o equivocadamente, como lo vamos a ver, porque este es el siguiente tema, como tropiezo a los demás. Veamos el siguiente paso, dice el versículo 29. Este es el tercer peligro. El tercer peligro es ser tropiezo. Entonces el primero es caer en pecado, el segundo es participar de las cosas del enemigo y el tercero es ser tropiezo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Saben? Este es un principio que si tan solo lo tuviéramos en mente, nuestra libertad en Cristo glorificaría a Dios. ¿Por qué? Porque ya no se trataría de nosotros, sino de aquello que glorifica al Señor. Y aquello que glorifica al Señor me edifica a mí. Dice, vamos a leer los siguientes versículos. Dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declara, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Fíjense, ¿qué está él enseñando acá? Él está diciendo, trasladémonos a Corinto en el primer siglo, ¿verdad? Y hagamos de cuenta que nosotros somos creyentes en Corinto en el primer siglo. Y entonces viene nuestro vecino y nos dice, te invito hoy a cenar. Y nosotros decimos, es una buena oportunidad para hablarle de Cristo. Voy a ir, muchas gracias, te acepto la invitación. Nos sentamos a la mesa y entonces nos pasan la carne y nos dicen, esto fue sacrificado al Dios tal. Y nos dice, es que ese sacrificio va a traer bendición a mi vida. Ahí él dice, momento. Ahí es momento de decir, gracias, yo no participo de lo sacrificado a los ídolos. ¿Por qué? ¿Porque me va a contaminar? No, ya vimos antes, capítulo 8 y 9. El ídolo nada es, y lo que se sacrifica a los ídolos nada es, y no soy más si como, ni soy más o menos si dejo de comer. Es lo que él está diciendo acá, por motivos de conciencia. La mía, no, dice Pablo, no la tuya, sino del que te lo dijo. Para que aquel que te lo dijo no diga, los cristianos también participan de lo sacrificado al Dios tal, porque buscan su bendición. ¿Sí se entiende? Él dice, cuidado, cuidado con la conciencia, no la tuya, la del otro. No seas tropiezo, eso es lo que está diciendo. Y es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo que en todo el demás tema que estamos hablando. Si yo estoy presente, puedo terminar aprobando lo que el otro cree. Y al aprobar lo que el otro cree, estoy pecando en contra del hermano. Y eso en contra de Cristo. Y ahí sería mejor que no estuviera. Ahora, yo tengo libertad de estar. No se confundan. Esto no nos quita nuestra libertad. La tenemos. Pero esa libertad debe ser usada, ejercitada en amor. No es por otra cosa, sino para no tropezar a los demás y que en algún momento puedan venir a Cristo. Pero todo esto, realmente no hay una norma, no hay una regla. Debemos entender que tenemos libertad. Y yo quiero recordarles un ejemplo. El apóstol Pablo ya nos dio su ejemplo en el capítulo 9. Y él decía, a los que están bajo la ley, vivo, yo me hago como ellos, como que yo estuviera bajo la ley. Un día llegó a Jerusalén, los apóstoles, que eran columnas de la iglesia, le dijeron, ya ves cómo por todo el imperio romano se oye que tú predicas en contra de Moisés, de la ley de Moisés y en contra de la circuncisión. Aquí hay unos jóvenes que están listos para hacer voto. Paga sus votos, ve al templo con ellos y haz tu voto. Y Pablo dice, sí, muy bien. Se rapó la cabeza, pagó sus votos, fue al templo y cumplió con el rito judío. Y uno dice, ¿cómo, Pablo? ¿Y no estás libre de la ley? Sí, pero él quería tener la oportunidad de alcanzar para Cristo a los de su nación. Y entonces se hizo a ellos. Él era judío, ¿verdad?
Ahora, y entonces esto que estamos diciendo, ¿cómo se aplica? Que Dios nos guía a aplicarlo, ¿verdad? Porque es a través de la dirección del Espíritu de Dios que estas libertades pueden glorificar a Dios. En otra ocasión, el apóstol Pedro llegó a Antioquía, donde estaba Pablo. Pablo se sentaba con los gentiles y comía de toda la comida que los gentiles le participaban. Pedro, cuando lo vio, dijo: yo me voy con los judíos. Y Pablo le dijo: Pedro, no seas hipócrita. Si tú vives como gentil, ¿por qué entonces obligas a los gentiles a judaizar? Y lo enfrentó duramente. Y entonces dice uno: ya no lo entiendo, porque en un lado se comporta como judío, en otro como gentil. No, Pablo no era hipócrita ni estaba aparentando. Pedro lo fue, pero él no. Lo que está haciéndonos ver es que Dios nos tiene que guiar. Dios nos tiene que guiar en ese ejercicio de la libertad, pero por eso estos principios son tan importantes. No es el conocimiento, es el amor el que edifica. Y creo que lo podemos entender mejor con los últimos versículos de 1 Corintios 10, donde dice, en el versículo 31, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si yo puedo decir esto que estoy haciendo, gracias Señor por esto que hoy estoy haciendo y que te puede glorificar, entonces tengo libertad de hacerlo. Pero hay muchas cosas que yo no voy a poder decir eso, ¿verdad? Y ahí es donde mi libertad se detiene. Y luego dice 32 y 33, creo que son la conclusión de todos estos 3 capítulos: no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo, en todas las cosas, agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Estos últimos 2, el 33 del 10 y el 1 del 11, es el que les digo, son la conclusión de todo. Él dice primero: sean imitadores de mí. Yo estoy siendo imitador de Cristo. ¿En qué sentido? Él dice: no procuro mi propio beneficio. No se trata de mí. No es lo que a mí me gusta, no es lo que yo quiero, no es lo que me beneficia. Es aquello que puede ser usado para alcanzar a las personas para Cristo. Eso es lo que está diciendo. ¿Se recuerdan los 3 derechos que mencionó a los cuales renunciaba? ¿Por qué lo hacía? Para no poner tropiezo a la cruz de Cristo, decía él. Es decir, yo tengo libertad, decía Pablo, pero nunca la he usado para procurar mi propio beneficio, sino para que otros sean salvos. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. Que sea Cristo el que nos guía para glorificar su nombre y que esa libertad que en Cristo tenemos sea usada para alcanzar a otros para Cristo. Ese es el plan. Si nosotros podemos decir: Señor, gracias por usarme para alcanzar a esta persona para Cristo, podemos tener entonces por ahí una idea de qué es lo que Dios anhela en nuestras vidas. Pues vamos a detenernos acá. Estos son principios, ¿verdad?, que de alguna manera solo el Señor nos puede llevar a comprender y a apropiar. Pero yo quiero insistirles, no se trata de saberlos, porque esto va a complicar las cosas. Si yo digo: ¿será que me hicieron esta invitación a tal lugar y va a haber tal cosa? ¿Será que voy o no voy? A ver, ¿qué decía 1 Corintios 10? No se trata de eso, ¿verdad? Se trata de que a través del Señor, de su Espíritu, Él me guíe. Claro, sabiendo estos principios de su palabra. Ignorar la palabra nos va a llevar al error. Pero sabiendo los principios de su palabra, Él nos puede guiar conforme a su voluntad. Ahí Él se va a glorificar. No nos olvidemos, tenemos libertad en Cristo, pero debe ser ejercitada en amor. Vamos a detenernos y vamos a pedirle a Dios que nos guíe en una oración, ¿sí? Padre, te queremos agradecer, mi Dios, por tu palabra y por recordarnos que efectivamente, como tú dijiste, Señor, estando sobre la tierra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tú nos has hecho libres, mi Dios. Tu palabra nos da libertad. Ayúdanos pues a que esa libertad que tú nos has dado a través del pago que diste en la cruz por nosotros, sea una libertad que sea usada para tu gloria, para que otros puedan conocerte, para que los incrédulos puedan verte a ti, Señor, en nuestras vidas, y para que los creyentes puedan ser edificados a través de lo que tú haces con nosotros. Guíanos tú, Señor bendito, a poder glorificarte y sobre todo, mi Dios, como hoy vemos, a no procurar nuestro beneficio, sino el de tu obra, el del avance de tu evangelio,
para que otros sean salvos, mi Dios. Enséñanos a vivir así. Te agradecemos, Padre, por este tiempo y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.